La pintura de la carrocería, tradicionalmente de los coches japoneses, es fina y delicada, por lo que requiere especial atención y cuidado. Muchos propietarios cubren la pintura con una película protectora para eliminar el defecto. Los más problemáticos son los bordes de los arcos traseros, donde a menudo se observan ampollas de pintura. La pieza se vuelve a pintar a lo largo del refuerzo antes de venderla. Los puntos de contacto entre parachoques y guardabarros también son propensos a dañar la pintura. Esta generación, a diferencia de su predecesora, no tiene problemas importantes con la resistencia a la corrosión de la carrocería. Sin embargo, debido a la edad, todavía surgen ciertos problemas. Los núcleos de leche de azafrán aparecen más rápidamente en las áreas abiertas de metal. Los bordes del techo, el capó, los arcos y los alféizares son los más afectados. El óxido superficial también se puede encontrar en las costuras, los pliegues en la parte inferior de las puertas y debajo de los paneles decorativos de la carrocería, en los puntos de fijación. En los primeros ejemplos, el óxido se puede encontrar en los elementos de la parte trasera del piso, en las costuras de soldadura, debajo de las molduras de umbral y en las cavidades internas. Si se toman medidas a tiempo, esto no tendrá consecuencias graves. En los automóviles que pasan constantemente la noche al aire libre, el cable de tierra puede pudrirse, lo que provoca dificultades para arrancar el motor. En el Mazda 6 GH, en una camioneta, se debe prestar especial atención a los lugares donde se encuentran los rieles del techo. Están adheridos, ya que con el tiempo aparecen corrosión debajo de ellos, y sus sellos pueden permitir la entrada de humedad al interior. En los sedanes y hatchbacks, las juntas de la tapa del maletero y las ópticas traseras, a través de las cuales entra agua al maletero, no son fiables. Además, con el tiempo, los sellos del cableado del escudo del motor y los tapones de los bajos, sujetos a dañarse debido a la baja distancia al suelo, comienzan a filtrar humedad hacia la cabina. Los parachoques, los umbrales de las puertas, la parrilla del radiador, los soportes de los faros antiniebla y las cubiertas del lavaparabrisas se vuelven muy rígidos con la llegada del frío y se dañan fácilmente incluso con cargas ligeras. Entre otros problemas, cabe destacar la escasa resistencia al desgaste del parabrisas. Se desgasta después de 100.000 kilómetros. El cristal original es caro, unos $500, por lo que mucha gente prefiere uno analógico, que no siempre es de gran calidad. Si vas a comprar un coche de segunda mano, asegúrate de comprobar las marcas. ¿Cómo hacer esto se describe en este artículo? Para los automóviles con sensor de lluvia, el reemplazo del vidrio se complica por la necesidad de volver a pegar la lente, ya que es poco probable que el sensor funcione correctamente en vidrio chino. En la luneta trasera, a la abrazadera de montaje no le gustan las heladas severas y con la llegada del frío, 15 y menos, comienza a crujir en las ópticas delanteras. Además del plástico protector débil, se desgasta y se vuelve turbio, y la carcasa, cabe destacar la corta vida útil de las lentes. Para los automóviles con faros AFS, autocorrección, cuando están estacionados durante mucho tiempo, es necesario mantener las ruedas rectas, de lo contrario, se puede derretir la lámpara, cuyo reemplazo no es un placer barato. Otra desventaja es la dificultad para sustituir las lámparas o comprobar el estado de las unidades de encendido. Hay que quitar el parachoques. Los bloqueos de las luces de posición también pueden causar problemas. La presencia de condensación a menudo provoca la corrosión del cableado. Los limitadores de puertas recibieron muchas críticas, que tras 50.000 kilómetros empezaron a funcionar con un característico chasquido. Para resolver el problema, se requiere una reconstrucción, con la instalación de nuevas arandelas debajo de los resortes y el ajuste de las galletas, o la compra de una pieza nueva. Una económica de Lifan es adecuada. B6109100. El botón externo de apertura del maletero suele fallar, en el que la goma protectora se desgasta y comienza a dejar pasar la humedad, provocando la oxidación de los contactos. La línea de unidades de potencia Mazda 6 GH consta de 4 motores de gasolina de la familia MZRL. 1,8, 120 CV, 2,0, 147 CV, 2,5, 170 CV, y 3,7, 273 CV, y 2 motores diésel, 2,0 y 2,2 litros. Los motores de gasolina tienen una fiabilidad casi estándar y además están equipados con una transmisión por cadena de distribución que no requiere atención durante más de 200.000 kilómetros.
Cabe señalar que el reemplazo de la correa de distribución debe realizarse mediante plantillas y llaves dinamométricas, ya que los piñones del cigüeñal y del árbol de levas tienen un ajuste sin chapa. Dado que estos motores no tienen compensadores hidráulicos, las holguras de las válvulas térmicas deben ajustarse cada 80 a 100.000 km. La válvula de mariposa y el sistema de ventilación deben limpiarse aproximadamente en los mismos intervalos. Si no se hace esto, se garantiza un ralentí inestable y un mayor consumo de combustible. Los motores 1,8 L813 y 2,0 LF17 son estructuralmente idénticos y sufren los mismos problemas. La principal desventaja de estos motores es el mayor consumo de petróleo. Cabe señalar que casi todos los motores consumen poco, solo que el volumen que hay que añadir depende mucho del estilo de conducción. Además, el consumo de aceite puede verse afectado por fugas en la junta de la tapa de válvulas, a través de las cuales ingresa lubricante a los pozos de las bujías, lo que provoca fallas en las puntas de las bujías y averías en el sistema de encendido. Otra desventaja es la gran cantidad de plástico en la admisión, que con el paso de los años comienza a perder aire. El sistema de refrigeración también requiere atención bastante temprana. La mayoría de las veces, el termostato falla aquí y una vez cada 4 a 6 años hay que cambiar su carcasa, LF941517Z. Hay quejas sobre la fiabilidad del radiador de refrigeración, propenso a fugas y pérdida de células, y la estanqueidad del intercambiador de calor agua-aceite. También entre los problemáticos se encuentran la bomba, el generador y el soporte derecho del motor. El motor 2,5 L5VE se considera el más fiable y no consume mucho aceite. Las principales averías de este motor de combustión interna se deben a fugas en el intercambiador de calor y fallos de los accesorios. El motor más potente de 3,7 litros, CAY1, no causa ningún problema especial. Al comprar un automóvil con un motor de este tipo, debe recordar que la bomba aquí es impulsada por la correa de distribución y, si no se cambia a tiempo, los cojinetes pueden atascarse, lo que puede provocar que las válvulas se encuentren con los pistones, y hay 24 de ellos. Parecería que la situación es estándar, cambie la bomba con más frecuencia y no hay problemas, pero reemplazarla no es tan fácil y costoso. La bomba está instalada en la curvatura del bloque, por eso hay que desmontarla. Correa de distribución y quitar toda la admisión. Mazda 6 GH, con motores diésel, aunque tienen buenas características y son bastante económicos de funcionamiento, pueden causar muchos problemas. El principal problema del motor de 2 litros, RF7J, es la tendencia a coquizar los pistones y el filtro de partículas. Muy a menudo, los propietarios enfrentan problemas como el desgaste de las arandelas de sellado debajo de los inyectores y fugas de combustible en el aceite, flujos de retorno de los inyectores. En los coches más antiguos, la brida del intercooler comienza a tener fugas debido a grietas. En las versiones anteriores al restyling, a menudo hay problemas con la presión del aceite, que conllevan un mayor desgaste de las piezas del motor. La unidad de 2,2 litros, R2AA, es menos problemática, pero no tiene una fiabilidad ejemplar. El principal coste aquí es la cadena de distribución, cuyo recurso rara vez supera los 150.000 kilómetros. La situación no es mejor con la fiabilidad de la bomba de alta presión, los inyectores y el sensor de posición de la turbina. Al igual que el motor más joven, las arandelas de sellado de los inyectores son propensas a quemarse, lo que puede provocar la fuga de gas. Al quemar el hollín, el combustible diésel no siempre tiene tiempo de quemarse y entra en el cárter de aceite, lo que provoca un aumento del nivel de lubricación. El Mazda 6 GH estaba equipado con transmisiones manuales de 5 y 6 velocidades, así como una transmisión automática de 5 velocidades. Las transmisiones mecánicas, por regla general, no se molestan en sufrir averías. Lo principal es controlar periódicamente el nivel de lubricante y, al menos, cambiarlo ocasionalmente. Pero el embrague original se considera bastante problemático y es posible que sea necesario sustituirlo después de 60.000 kilómetros. El disco se desgasta rápidamente. Con un kilometraje elevado, más de 200.000, los sincronizadores de balancín y de segunda a tercera requieren atención. Con un desgaste significativo, se manifiesta como dificultades para engranar la marcha y un aumento del ruido al cambiar. Si el coche se utiliza poco, los cables de transmisión se estropean con el tiempo.
una transmisión automática no es menos exitosa. Las principales razones de una falla temprana aquí son un funcionamiento agresivo y un intercambiador de calor con fugas, a través del cual el anticongelante ingresa al aceite y mata las piezas de la caja. La tapa trasera de la transmisión automática está hecha de metal blando. Por eso, entre quienes les gusta organizar carreras en los semáforos, el eje se deformaba y los cojinetes se rompían durante los recorridos cortos. Además, a la banda de freno no le gustan los arranques bruscos, aparece una producción desigual, y los embragues de tambor de overdrive, reverse, cuando se desgastan, aparecen vibraciones, después de lo cual la marcha atrás deja de engranar. El punto débil de la caja son también los solenoides adaptativos VFS, debido a que se obstruyen rápidamente, tienen un recurso modesto. Además, en el modo deslizador hasta el suelo, el diferencial cede rápidamente, por lo que el eje del piñón agarra y puede romper el cuerpo de la caja de cambios. Cuando se utiliza la máquina con aceite sucio, será necesario revisar el cuerpo de válvulas a los 150.000 kilómetros. Pero con un estilo de conducción tranquilo y un mantenimiento adecuado, la vida útil de la transmisión automática será de unos 250.000 kilómetros. En ambos ejes se utiliza una suspensión independiente con doble horquilla delante y multibrazo en la parte trasera. La suspensión es un poco rígida, pero aún así proporciona un excelente manejo. Si hablamos de la fiabilidad del chasis del Mazda 6 GH, entonces no hay muchos puntos débiles. Los cojinetes de las ruedas fallan con mayor frecuencia, según las condiciones de funcionamiento, su vida útil oscila entre 40 y 120.000 kilómetros. Además, con un funcionamiento severo y el uso de gomas de perfil bajo, a menudo será necesario cambiar todo tipo de casquillos y gomas de suspensión. Los amortiguadores pierden su elasticidad a lo largo de 70 a 100.000 km, se vuelven más blandos, como resultado de lo cual se deteriora el manejo. Los bloques silenciosos de palancas circulan por nuestras carreteras desde hace 100.000 kilómetros o más. En los automóviles con óptica de descarga de gas, el sensor de posición de la carrocería a menudo molesta, como resultado del deterioro de la varilla que conecta el sensor y el brazo de suspensión, el soporte se rompe. El sistema de dirección utiliza un mecanismo de piñón y cremallera, ESD. Esta unidad es uno de los puntos más vulnerables del Mazda 6 GH, y puede empezar a molestarte con averías a partir de los 50.000 kilómetros. Los casquillos y sellos de la cremallera se rompen más rápidamente. El eje vertical del mecanismo de dirección, GS1F32-12i, necesita ser reemplazado con menos frecuencia. Si hay algún problema, busque un servicio que restaure las lamas, ya que comprar una unidad nueva asusta incluso a los propietarios adinerados, unos $1.500. En Internet se pueden encontrar empresas que fabrican casquillos por encargo con material de mayor calidad que el original, proporcionando al bastidor un kilometraje de 150.000 kilómetros o más sin reparaciones. Pero los consumibles de dirección, extremidades y varillas de dirección, cuestan entre 150 y 200.000 km sin reemplazo. Las principales quejas sobre el sistema de frenos se deben a la tendencia de los mecanismos a estropearse, especialmente en el eje trasero. Además, las desventajas de los frenos incluyen su funcionamiento ruidoso, crujen y el miedo al sobrecalentamiento. En el interior del Mazda 6 GH, a pesar de pertenecer a la clase D, se utiliza mucho plástico duro y allí prácticamente no hay aislamiento acústico. Las desventajas aquí también incluyen la escasa resistencia al desgaste de la palanca de la caja de cambios y las inserciones en el volante. También cabe destacar la fragilidad de la fijación de los paneles decorativos, tras retirarlos y reinstalarlos aparecen grillos en el interior. Los asientos delanteros, en los que el mecanismo de ajuste del respaldo queda inutilizable, suelen sufrir ruidos extraños. Además, durante el funcionamiento, pueden chirriar los elevalunas, las guías requieren lubricación y el estante del maletero, relevante para los sedanes. En invierno, se acumula condensación en las puertas que, cuando se congela, reduce la movilidad del cable de apertura de la puerta. A la hora de elegir un coche, hay que comprobar la integridad del mecanismo de la tapa del cenicero, ya que en muchos coches está roto. Aunque es un detalle pequeño, la electrónica también causa algunos problemas. En la mayoría de los casos, las averías eléctricas se deben a la entrada de humedad en los conectores del BCM. El caso es que el bloque tiene una ubicación desafortunada,
instalado a los pies del conductor, y muchas veces acaba en un charco de agua. Los propietarios a menudo se quejan de fallos en el sistema de audio, el cierre centralizado, los asientos con calefacción y el sistema de alarma estándar, falla la unidad de control. En los automóviles equipados con acústica BOSE, después de 4 a 6 años de funcionamiento, los condensadores del amplificador se hinchan y el chip controlador queda inutilizable. La enfermedad se manifiesta como sibilancias cuando aumenta el volumen. Entre otros problemas, cabe destacar la tendencia a la corrosión de los conectores de los asientos, provocando errores en los airbags y pretensores, y la falta de fiabilidad del botón de la luneta trasera con calefacción, se atasca. Si es propietario de este modelo de automóvil, describa los problemas que encontró al utilizar el automóvil. Quizás su reseña ayude a los lectores de nuestro sitio a la hora de elegir un automóvil. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en